Son muy numerosos los programas disponibles en el mercado, tanto de pago como de gratuitos, para la gestión de proyectos. Desde el más básico de todos y quizá el más usado, que es el correo, que desde mi punto de vista es el menos indicado, no porque no sea útil, es útil y necesario, sino sencillamente porque ya se abusa tanto del correo para contactar o para gestionar proyectos o para coordinar equipos, que ha excedido para lo que fue diseñado. Es casi, digamos, el Comic Sans de los programas, de los software colaborativos. Además del correo, pues existen numerosas herramientas, empezando por los almacenamientos en la nube, tipo Drive o Dropbox, que nos permiten no solo almacenar archivos en Internet y poder recuperarlos desde cualquier punto, sino que además ofrecen herramientas de sincronización para que automáticamente lo que haya en la nube se reproduzca en nuestro ordenador, así como en cualquier otro ordenador donde lo tengamos instalado. Eso es realmente útil y práctico. Algunos incluso, como Dropbox, pues ya incluyen control de versiones, es decir, que nos permiten recuperar archivos previos a que fuesen modificados, a lo que ya estamos entrando en lo que llamamos software de control de versiones. También tenemos las herramientas de videoconferencia, muy útiles para coordinar equipos y hacer una especie de comunicación en tiempo real, más allá del correo, que es asíncrono. Por supuesto, software que integran varias de estas herramientas, pero en este caso mi intención es hablar de un software muy específico, que son los software colaborativos, que están diseñados específicamente para sacar adelante proyectos. Quizá el más representativo, el más conocido sea Trello, no es el único, existen otros como Asana, pero todos funcionan más o menos igual, con un sistema de tarjetas o de boards, donde vamos asignando tareas, a esas tareas asignamos equipos, hacemos listas de cosas que hacer, vamos indicando qué se ha terminado, qué pasa de lo que hay que hacer a lo que está hecho o lo que está pendiente de revisar. Por supuesto, integran sistemas de contacto, pues ya sea vía chat o algunos incluso videoconferencia, para que los equipos mantengan contacto aunque estén trabajando de forma remota. Desde luego, eso para mí es la mejor herramienta que existe para trabajar un proyecto, sobre todo cuando los miembros del equipo no están juntos físicamente, y además permite al jefe de proyecto tener un control en tiempo real de cómo se va desarrollando, qué es lo que está hecho, qué es lo que falta por hacer y cómo van cumpliendo los plazos. Pero dentro de los software colaborativos me voy a detener en un tipo específico, y concretamente dentro de ese tipo en uno, que es el que vamos a ver, que son los software específicos de control de versiones, que son los que, sobre todo en programación, de hecho existen software de control de versiones específicos para el código fuente, donde no solo nos permite muchas de las cosas de las que hemos hablado, es decir, guardar cosas en la nube, recuperar versiones anteriores, sino que además nos permite controlar qué ha cambiado en el código fuente de nuestro programa, lo cual es ideal para los programadores. Yo, cada vez que subo algo nuevo, veo qué líneas de código han cambiado, cuáles han sido modificadas o qué archivos han sido eliminados y por quién. Pero es que voy un poco más allá, y es que el programa que vamos a ver quizás sea el más popular, por lo menos hasta que lo compró Microsoft hace un par de añitos, que es GitHub, una herramienta online que tiene su software también para instalar en la máquina, con lo cual permite hacer pues esas sincronizaciones de las que hablábamos, y por una sencilla razón: no solo hace todo lo que he comentado en cuanto al control de versiones y al control de código, sino que además ha incorporado herramientas propias de los software colaborativos, tipo Trello, que lo hacen desde luego una herramienta muy útil en el desarrollo de software, en llevar a cabo proyectos en equipo y, por supuesto, en el control de las modificaciones de nuestro código fuente. Así que de eso vamos a hablar hoy, de GitHub. Bien, antes de meternos de lleno en cómo funciona GitHub, conocer su interfaz y sus funcionalidades, vamos a ver algunas cosas que son comunes a todos los sistemas de control de versiones y, por supuesto, a este. Lo primero: todo sistema de control de versiones tiene que permitirnos por lo menos tres cosas, como mínimo. La primera, un sistema de almacenamiento, es decir, poder guardar nuestros archivos en un disco duro, ya sea local o lo más normal y lo más recomendable es en la nube, para, una vez allí guardados, irlos cogiendo según los vayamos necesitando. Dos, nos tiene que permitir cambios en esos archivos guardados. No es un sistema de copia de seguridad cerrado donde guardamos las cosas y ahí se quedan para siempre. No. Tenemos que tener la posibilidad de modificar esos archivos. En ese sentido, también es muy recomendable permitir crear un sistema de acceso por usuarios, es decir, que ciertos usuarios puedan leer y escribir esos archivos, otros que puedan leerlos pero no escribirlos, o si se los hacemos privados, que solo tengamos acceso nosotros. Y tercero, muy importante, que así lo más importante, es
que nos permita acceder a un histórico de los cambios producidos en esos archivos. Es decir, que yo pueda entrar y ver cuándo ha sido cambiado, por quién ha sido cambiado y qué ha sido cambiado en ese archivo. También vamos a dejar claro algunos conceptos importantes a la hora de trabajar con sistemas de control de versiones como GitHub. Por ejemplo, ahora hablaremos de repositorios. ¿Qué son los repositorios? Los repositorios son los archivos realmente que estamos guardando. Son los que tienen la información de los cambios que se han producido y los que tienen los controles de acceso. Entonces, cuando creamos un repositorio, lo podemos crear localmente, es decir, en nuestro ordenador, o lo podemos crear en la nube, en nuestra cuenta en este caso de GitHub, y luego ese mismo repositorio llevarlo o bien de nuestro ordenador a la nube o de la nube a nuestro ordenador. Y ese es otro de los conceptos que también tenemos que tener claro, que es el de clonar. Clonar un repositorio es que una vez que haya sido creado, lo podamos llevar o bien de nuestro ordenador a la nube, y entonces aparecerá en nuestra cuenta de GitHub como un repositorio más que nos pertenece, o bien coger un repositorio de la nube y traerlo a nuestro ordenador. Si el repositorio es público, no nos tienen que dar acceso para clonarlo. Al contrario, con tener la URL del repositorio, luego veremos cómo, le podemos coger ese repositorio, traerlo a nuestra máquina y ya lo tendremos localmente. Eso sí, si no tenemos acceso para modificarlo, pues podemos modificarlo en nuestro ordenador, pero luego no podemos modificarlo en la nube. En ese aspecto vamos a ver otro de los conceptos importantes en los repositorios, luego lo tendremos oportunidad de ponerlo en práctica, que es el de hacer un commit o una revisión en castellano. ¿En qué consiste? En que yo modifico los archivos y hasta que no haga ese commit, mis cambios no aparecerán en ese repositorio registrados. Esto está pensado lógicamente para que yo modifico las cosas que considero importantes, los archivos que necesito modificar hasta que arreglo, por ejemplo, una de las funcionalidades de mi programa, y una vez que ya está funcionando y arreglado, es cuando todas esas modificaciones las sincronizo con el repositorio haciendo lo que se llama un commit. Y en ese commit es muy importante, además lo tendremos muy en cuenta cuando estemos trabajando con GitHub, tenemos que poner un título de ese commit, decirle, pues he modificado o he arreglado este bug. Y opcionalmente, porque el título sí que es obligatorio, pero opcionalmente podemos hasta poner una descripción y decir exactamente qué hemos hecho. ¿Por qué? Porque así luego el que ve el histórico de modificaciones ve que yo he hecho una modificación, qué archivos he modificado y qué descripción le he dado a mi modificación. Por ejemplo, pues solo mirándolo yo ya sé que ha estado trabajando en este bug, por ejemplo. Y luego ya si quiero pues puedo entrar en ese commit y ver qué archivos se han modificado, qué líneas de código se han modificado y cómo se han modificado, en fin. Y otro concepto del que acabo de mencionar es el de sincronizar. Lo bueno que tiene esto es como Drive o como Dropbox. Una vez que tenemos el repositorio en internet clonado, no copiado, no es que tengamos una copia, sino que tenemos una clonación de ese repositorio en nuestra máquina, significa que cualquier modificación que se haya hecho en el repositorio, hecho por otras personas o por mí en otra máquina, en el momento en el que yo le digo que sincronice el repositorio, todos los cambios que se hayan hecho en el repositorio automáticamente aparecerán en mi máquina, incluso también el histórico de modificaciones. Por supuesto, tenemos que tener cuidado de que dos personas no modifiquen el mismo archivo y hagan un commit, porque entonces habrá un conflicto y habrá que decirle cuál de las modificaciones tiene que imponerse sobre la otra. Pero bueno, si somos organizados y nos distribuimos bien los archivos sobre los que tenemos que trabajar, no debería haber ningún conflicto. Bien, hay más conceptos en el mundo de los repositorios, como por ejemplo el de congelar, que es cuando cogemos un repositorio y no permitimos hacer cambios. Los de los pull requests, que es que alguien haga una solicitud para cambiar ese repositorio, pero tiene que estar autorizada por el administrador, con lo cual queda ahí registrada como una solicitud de pull. Los branch o las ramas, porque un mismo repositorio ya veremos que haremos todos nuestros commits a una rama, normalmente llamada master, pero en un momento dado podemos crear una divergencia, o sea, una nueva línea de desarrollo, y ya veremos luego si esa rama se mergea, es decir, se une con la rama principal, o al contrario, a lo mejor se desarrolla un nuevo software que acaba en dos software paralelos. No es raro en la historia del desarrollo de software que un branch o una rama de un repositorio acabe derivando en un software diferente. Pero bueno, son conceptos que iremos viendo con el usuario. Con el usuario lo que me interesa sobre todo es ver cómo funciona GitHub para empezar a usarlo en clase. Aquí tengo abierta la página inicial de GitHub.
Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que para trabajar en GitHub pues nos tendremos que crear una cuenta, es gratuito, no hay ningún problema, eso nos da derecho a repositorios ilimitados, y lo que tenemos que saber es que GitHub realmente es una herramienta online. Luego veremos que tiene su herramienta, su aplicación para instalar en los ordenadores, pero está pensada como herramienta online. De hecho, entramos a través de la página web y yo, por ejemplo, aquí veo mis repositorios, voy a entrar en uno para empezar a ver. Es uno que tengo bastante abandonado, pero bueno, nos sirve para entender cómo funciona. Voy a quedarme con la página principal, voy a ignorar los menús que hay superiores, porque lo que me interesa es esto de aquí. De hecho, en cuanto creemos una cuenta en GitHub, veremos que automáticamente tendremos una especie de subdominio dentro de github.com y ese es donde está nuestro repositorio. Recordadlo, si habéis creado repositorios públicos, cualquier persona que entre en esta dirección verá los repositorios públicos. Como podéis ver, alguien ha entrado en mi cuenta y verá estos repositorios. Así que entro en uno de ellos, por ejemplo, en este, y ahí aparece. Para entender el concepto de cómo funciona, vamos a dar un repaso a las herramientas que a mí me parecen importantes. Luego hay muchas más, pero que quizá no usemos, o si usamos será muy puntualmente. Para empezar, como podemos ver, lo primero que nos aparece son los archivos de los que compone esta aplicación. En este caso es una aplicación web, con lo cual veremos aquí archivos sobre todo PHP. Veremos un README. Lo habitual es iniciar un Git o iniciar un repositorio con un archivo README, un archivo LM que indica pues lo que tenemos que saber de este repositorio. Normalmente se le indica pues a lo mejor un pequeño manual de cómo funciona, requisitos de sistema si necesitamos pues para instalarlo, o bueno, incluso a veces instrucciones de cómo funciona. De hecho, es muy habitual también contar con un archivo de licencia donde digamos qué licencia asiste a nuestro repositorio. Cuando creemos el repositorio veréis que nos pregunta si queremos crear un archivo que indique con qué copyright o con qué copyleft está licenciado este repositorio. Pero en cualquier caso, como podemos ver, lo importante, aquí tenemos los archivos y las carpetas. De hecho, podemos navegar por dentro de las carpetas. Como podéis ver, no solo guarda archivos de código, también tenemos imágenes, ahí lo tenemos. En el listado de archivos, como podéis ver, incluso en qué último commit fueron modificados. Si le pincho aquí, no lo voy a hacer, pero si le pincho aquí, esto es el título del commit que le dieron. Y si pincho, me iré a la página de ese commit y veré qué archivos se cambiaron en ese commit y demás. Pero bueno, podemos ver un histórico y es lo que me interesa ahora. Por ejemplo, yo quiero saber este archivo admin PHP. Tengo acceso al código fuente, como podéis ver. Es decir, que GitHub está pensado para ser de código abierto y que la gente pueda acceder al código fuente de la aplicación. No modificarlo, pero sí accederlo. Y aquí podéis ver el código que yo he escrito para esta aplicación. Pero es más, y esto es lo importante en un sistema de control de versiones. Aquí a la derecha veréis un iconito que pone History. Él me dice que la última modificación se realizó sobre este archivo fue el 10 de junio de 2019. Pero si yo le pincho en History, aparecerá un listado de envíos, de commits, con su fecha, el título del commit, ¿ok? Y quién lo ha hecho. En este caso soy yo el único desarrollador, con lo cual solo aparezco yo, pero si hubiese varios desarrolladores trabajando en este proyecto, aquí aparecería quién ha hecho ese commit y qué título le ha dado, y si le ha dado una descripción, como podemos ver, yo le daba suelo dar descripción porque si no luego me hago un lío. Entonces, aparte del título, le he dado una descripción a este commit. Y puedo incluso entrar en ese commit, pinchándolo, y aquí veréis que me aparecen los datos de ese commit, la descripción y todos los archivos que han sido modificados. ¿Vale? Los puedo minimizar y, por ejemplo, en el admin, que es el que estábamos viendo, y esto es la piedra angular de este software, como podéis ver, esta línea que aparece en rojo indica que ha sido eliminada y esta que aparece en verde indica que ha sido añadida. Obviamente una línea sustituye a la otra, y veo que aquí el desarrollador ha añadido, en este caso, pues una clase a su estilo CSS, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, también veo aquí en verde que estas líneas han sido añadidas. Es decir, que puedo ver qué modificaciones ha hecho en el código el que ha realizado este commit.
A estas alturas ya podemos empezar a intuir la potencia que tiene un sistema de control de versiones de código fuente como GitHub a la hora de gestionar el desarrollo de nuestro programa. Pero vamos a ir un pasito más para allá, antes de empezar a usarlo y a crear nuestro propio repositorio. Vamos a dar un paseo para ver qué funcionalidades tiene adicionales. Por ejemplo, tenemos aquí los issues, lo podemos traducir como problemas, asuntos, cuestiones a arreglar. Y aquí es donde los que trabajan en un proyecto pueden ir, aquí no hay ninguno lanzado, ¿de acuerdo? Pero en cualquier momento yo puedo venir aquí al botón de New Issue, es decir, nuevo asunto, nueva cuestión a tratar y crearla. Y decirle, hay un nuevo problema, y entonces quedará registrado que yo, porque ese es mi usuario, le doy un título, digo en qué consiste este problema que surge y le hago un submit, es decir, lo publico. Automáticamente todos los de mi equipo podrán ver que hay un problema a resolver. Incluso la gente de mi equipo podrá responder a ese asunto, a ese issue. Se crea una especie de foro que es para resolver cuestiones. No me funciona esto, le he probado esto y no va. Viene otro y dice, oye, yo lo he estado mirando y si pones esto sí que funciona. Y él dice, vale, lo voy a poner, lo pruebo, oye, ya está. Cerramos el issue, es decir, queda resuelto. ¡Pum! Con lo cual, aquí aparecerían los issues que están pendientes. Más cosas, el pull request, que ya hemos hablado de ellos, lógicamente, gente que quiera hacer commits pero no tiene autorización, lo puede dejar pendiente y yo, como administrador del repositorio, sí que puedo autorizarlo. Las acciones no lo vamos a ver, ¿vale? Es para vincular nuestro repositorio con frameworks ajenos, pero no lo vamos a ver nosotros. Proyectos. Los proyectos, me prefiero crear un capítulo luego al respecto. Antes de ver proyectos, os comento un momentito lo que son las wikis. ¿Vale? Una wiki, como al igual que Wikipedia, es una base de conocimiento donde nosotros vamos poniendo todo lo que vamos documentando sobre este proyecto. Hay quienes no la usan, no la necesitan, hay quienes usan otras herramientas para crear sus bases de conocimiento. Yo soy muy fan de las wikis porque se me olvida todo, con lo cual, como podéis ver, este repositorio que tengo aquí no solo tiene los archivos, sino que tiene una base de datos, o sea, una base de conocimiento completa. Las wikis permiten, igual que Wikipedia, pues formatear el texto para que aparezca con formato de código, poner enlaces, poner capítulos, en fin. Bueno, es una wiki. Solo comentar que las wikis, igual que el repositorio, se pueden clonar. Es decir, yo tengo un repositorio en internet, lo clono, pero también puedo coger la wiki de ese repositorio y clonarla. Y así tener la base de conocimiento en mi ordenador. Bueno, la seguridad, de momento no me detengo en ella. Los insights que vemos aquí son estadísticas de nuestro repositorio. En fin, para repositorios muy grandes pues viene muy bien, pero bueno, no lo vamos a utilizar. Y settings, tampoco me voy a detener en ello, pero sí que tenemos que saber que aquí en la sección de configuración es donde podremos hacer pues muchas cosas útiles, como por ejemplo, si nos vamos abajo del todo, eliminar el repositorio, cambiar su visibilidad, que sea privado o público, cambiar su propiedad. A lo mejor yo he creado un repositorio y quiero que el propietario ahora sea otro. Archivarlo, es decir, que deje de estar en funcionamiento, pero que no desaparezca. O algo más delicado, que es borrar un repositorio. Nos pedirá confirmación para asegurarse, porque una vez que está eliminado, eso no se puede recuperar. Si bien es cierto que si lo tenemos clonado en nuestro ordenador, ahí está y de ahí no se borrará. Entonces, bueno, tenemos configuraciones de nuestro repositorio y una cosa que sí es interesante es el Manage Access, es decir, configurar el acceso a nuestro repositorio, donde podemos crear usuarios para nuestro repositorio o darle acceso a nuestro repositorio a otros usuarios de GitHub.